Expertos internacionales, políticos, diplomáticos de diferentes latitudes han venido denunciando la relación interesada que existe entre Venezuela y actores de Irán, Rusia y China. También la actuación irregular de grupos armados dentro de Venezuela y adicionalmente cómo se ha deteriorado la calidad de vida del venezolano. A este tema se le han dado diferentes nombres, diferentes interpretaciones, pero en los últimos días, Ibellice Pacheco, quien es periodista, analista y escritora, ha dado una visión muy distinta, más profunda y más aguda al conflicto que viven los venezolanos día a día dentro de su territorio. Es por eso que le damos la bienvenida a nuestro espacio Perspectivas a mi colega Ibellice Pacheco, quien ha presentado una serie de reportajes de investigación en donde da algunas definiciones que justamente quiero que ella sea quien las explique al público, porque si podemos ver el conflicto venezolano desde otra arista, quizás podamos conseguir otras soluciones y vías para que el venezolano se pueda desarrollar plenamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby. Y dices bien, yo creo que es fundamental tener el diagnóstico para poder encontrar la cura. Parece algo elemental, pero en una complejidad como la que vive Venezuela y además la que ha venido sufriendo durante 22 años, obviamente han sido muchas las hipótesis que han surgido en el camino, por lo tanto, muchos los errores que se han cometido y muchos los desaciertos, así como también los dolores, los muertos, los presos, las heridas que se tienen de todo lo que se ha transitado en ese tiempo. Se Sí, ha fortificado también una dictadura, que yo creo que es lo que hay que analizar en este contexto, donde además hay un gran interés por todo aquello que tiene que ver con la criminalidad, y por eso es que se llama zona gris. Es un espacio no convencional, es un territorio ocupado aprovechando el vacío del Estado, y es allí donde convergen países con grandes intereses, cada uno por su cuenta, pero con coincidencia ante una política que adversa a Estados Unidos. Y están también, como tú bien lo dices, los grupos armados no estatales, que es toda esa criminalidad donde caben desde los colectivos y las megabandas hasta la guerrilla colombiana y por supuesto el narcotráfico. es un tema muy complejo, muy diverso y quizás para la ciudadanía es difícil de entender. Quería en principio tomar ese título que tú ponías, algunos de los trabajos especiales que estás revelando al mundo, Maduro contra el pueblo. Estamos hablando de un régimen que está actuando deliberadamente contra los ciudadanos y con qué herramientas cuenta para precisamente disminuir la calidad de vida y alcanzar más poder, incluso no solo dentro de su territorio, sino tratar de expandirse a otros países. Eso es correcto. El plan, porque existe un plan, se cumple a cabalidad, y en tanto Maduro, por supuesto que es deliberado. La zona gris y todos esos elementos criminales que conviven y usufructúan las riquezas venezolanas tienen altísimos intereses y tienen un proyecto que significa aprovecharse del vacío del Estado, porque para ellos, que son un sistema depredador y que busca expandirse, es un paraíso terrenal el encontrar la complicidad de entes oficiales, en este caso de los de Venezuela. Y es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ciertamente hay un plan deliberado, entonces en ese vacío de Estado, además de la crisis económica que solo la sufrimos los del pueblo, porque el resto de la élite del régimen vive mejor que cuando empezó todo esto, tenemos los sistemas, los servicios públicos no funcionan, todo lo que tiene que ver, toda la inflación, o sea, la política económica, la destrucción del sistema productivo también se ha venido abajo. Es un país devastado, es una población aniquilada, donde 6 millones y más han salido desfavoridos del país tratando de sobrevivir. En esas circunstancias es que estos países y estos entes criminales se aprovechan para avanzar y cuentan con quien debería ser el Estado
y cumplir con la Constitución y con su deber, y se convierte en un cómplice de las bandas criminales, que en este caso es Nicolás Maduro y su régimen. Tú hablas de una zona gris. Anteriormente hemos visto algunos analistas que hablan de una especie de guerra híbrida. ¿Cómo puedes justamente comparar este tipo de sistemas con, por ejemplo, una guerra convencional? ¿De qué estamos hablando actualmente con respecto a Venezuela? Bueno, hablan los expertos que son los que saben de eso, que hay una modificación continua en lo que ha significado los conflictos internacionales, las guerras, que ya incluso la tendencia es no llamarlas guerras como tales, sino conflictos, y entre esos territorios difusos, esos ambientes que concluyen en que es muy difícil o casi imposible enfrentar la fuerza militar de Estados Unidos. Porque realmente todos estos que están en estas acciones non santas adversan a las políticas liberales y a la democracia en general, porque tienden a ser pues, unos regímenes autocráticos. En esas circunstancias surge lo que primero se llamó la guerra asimétrica, que era el desbalance pues, entre una fuerza tradicional, pero que cumple con los parámetros internacionales de un enfrentamiento bélico, y después empezó a asimilarse en la terminología lo que fue la guerra híbrida. Y ahora muchos de los expertos se han inclinado ante este territorio ambiguo, donde además no hay fronteras, porque no puedes decir, por ejemplo, que es que Venezuela está enfrentada militarmente con algún otro país, porque no es cierto, pero sí hay un territorio sembrado para el conflicto y hay conflicto internamente. Por eso, y por muchas otras razones, tienden los expertos a llamarlo zona gris. En la zona gris también se procura, en términos de la geopolítica mundial, pues acabar con las democracias. Es uno de los objetivos, claro, y bueno, en Venezuela se va convirtiendo como en un ejemplo clásico, porque ¿qué funciona en Venezuela? Todo está derruido, por supuesto, las leyes en primer término, donde no hay respeto por la democracia ni el Estado de Derecho. Antes de ir a algunos temas particulares, quiero que nos cuentes un poco de cómo presentaste este trabajo de investigación. Estamos acostumbrados a tus maravillosos libros, pero en esta oportunidad prácticamente es una visión muchísimo más interactiva, por así decirlo. Tienes videos, tienes una página web. Coméntanos a dónde pueden los ciudadanos conseguir y de qué estamos hablando, cómo está estructurado este trabajo nuevo de investigación de Ibellice Pacheco. Sí, me encanta, porque bueno, es un reportaje de investigación, es decir, el tema de Maduro contra el pueblo y todo lo que, el escaneo de esa realidad que tiene que ver, por supuesto, con lo que sucede en Venezuela fundamentalmente, pero con mirada hacia la región, hacia lo que sucede en Estados Unidos y hacia también como nos ve Europa y los cómplices en Asia. Es decir, es de una gran complejidad. Es fascinante el desarrollar todo eso y poder explicarlo bajo una mirada, yo diría que novedosa, porque es un término de data reciente, zona gris, pero creo que es muy asertivo, por lo menos eso me lo pareció en la investigación. Entonces sí, es escudriñar, es buscar, es encontrar documentos y testimonios que son de exclusivo conocimiento nuestro, y ahí desarrollarlo, plasmarlos en el clásico reportaje escrito para después desarrollarlo a través de imágenes, videos, que terminará siendo un documental en términos de imagen, ¿no? En términos audiovisuales. Es muy rico. Hay una página web, por supuesto, que se llama Venezuela Zona Gris. Ya venezuelazonagris.com fue bloqueada por el régimen y sin embargo a través de VPN, como muchas veces se les han arreglado los venezolanos, pueden acceder a ella. De cualquier manera estamos tumbando esas murallas como es posible, colocando en todas mis redes los links necesarios o el contenido necesario para que el país, los venezolanos, no dejen de conocer todo este hallazgo que tiene que ver con nuestra realidad contemporánea, y para que, yo creo que como ciudadanos, Gaby, también tenemos, o sea, dirán, bueno, ¿y qué hacemos frente a eso? Es mucho.
Es mucho lo que cada uno de nosotros puede hacer, porque tenemos la responsabilidad de seguir luchando, pero para seguir luchando tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Yo soy de las que piensa que se ha subestimado al enemigo, se ha pensado que era mucho más fácil de salir de él cuando realmente no es solo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tal vez sea secundario frente a todo lo que hay detrás y todo lo que significa. Bueno, de hecho, murió Chávez y la gente pensó que se iba a caer el sistema y no fue así. Pues se murió Fidel y tampoco, es decir, puede ser él y puede ser X. Hay un sistema que sostiene todo esto y que en definitiva está utilizando y ocupando nuestro territorio. Sí, yo quería además destacar la riqueza audiovisual de esos 6 videos que presentas dentro del marco de este amplio trabajo de investigación, en donde no solamente nos recuerdas escenas que quizás ya se nos habían olvidado a los venezolanos o el descaro con el que las autoridades pueden, ¿sabes?, apoyar a grupos criminales o ascender a un funcionario que justamente tiene el respaldo de algunas bandas criminales. Hay tantos elementos allí que los ve el venezolano, más allá de que tú se los cuentes. Quería que justamente nos dijeras sobre eso. También haces una denuncia de un edificio de CanTV, de la empresa de telecomunicaciones de Venezuela, que en algún momento fue privada y ahora está en manos del Estado y que prácticamente se la dimos a unos extranjeros. Coméntanos un poco de esos episodios para que los venezolanos entiendan qué se van a encontrar allí en ese reportaje. Sí, es muy rico convertir lo que es un texto escrito en imágenes, pero también es muy doloroso, como bien dices tú, porque nos obliga a transitar por una cantidad de momentos que, como te decía hace rato, pues han significado la pérdida de vidas o siguen significando presos políticos, torturados, gente que lo ha perdido todo y que ha tenido en muchas ocasiones que huir del país, dejando el alma partida a su familia o parte de su familia, incluso muertos en el camino. Y no es exagerado, es decir, no estamos siendo hiperbólicos en esta descripción, es nuestra terrible, nuestra trágica realidad, pero es nuestra y no debemos olvidarla. Entonces, de pronto estas nuevas generaciones que tenían, qué sé yo, 10 años cuando pasaron estas cosas y se las vuelves a mostrar, pues es importante no olvidar que es parte de nuestra historia reciente, no olvidar quiénes son los responsables y que tenemos nosotros un deber con nuestro país, con nuestros padres, con nuestros hermanos y por supuesto con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las próximas generaciones. Entonces, esa construcción, el lenguaje audiovisual fue una experiencia maravillosa. Quería explorar algunos puntos específicos contigo. Uno de ellos, la actuación de los grupos armados. Tú allí describes que de alguna manera hay un permiso por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué los dejan ejercer libremente, cometer sus crímenes? ¿Qué busca el régimen de Nicolás Maduro dejándolos actuar de esta manera? ¿Y cuál es el plan a mediano y largo plazo con ellos? Si hay un descaro, no quiero dejar de responderte lo del edificio de Es CanTV verdad, importante. en el sector Las Acacias, en Venezuela, Caracas. Fue entregado una de los edificios propiedad de CanTV, es decir, un edificio de un ente oficial del Estado, fue entregado con fines totalmente comprobados para cometer ciberespionaje. De hecho, desde ese edificio fue bloqueada la página Venezuela, ¿A quién se zona lo gris. entregaron? Bueno, eso está a cargo del general Jorge Márquez Monsalve, quien es de altísima confianza de Nicolás Maduro desde la época en que Nicolás Maduro era canciller. De hecho, de él se dice que es el primer espía chino-venezolano con el conocimiento, por supuesto, de a quienes le interesa, ¿no? Y al servicio de ello. También cuento con mucho más detalle en el texto escrito cómo se ha entrenado personal, entre ellos el entorno más cercano de Nicolás Maduro Guerra. Así que sí es muy importante lo que está ocurriendo en ese edificio que se ha manejado con un gran secretismo. Bueno, sobre las bandas armadas, Chávez primero y ahora Maduro muchísimo más, que no tiene ni el carisma ni
quienes lo apoyan se sienten muy confiados en que sea capaz, fuese capaz de sostener, aunque les ha salido bueno, por decirlo de alguna manera, pero es lo que dicen las bandas criminales. Empezaron desde muy temprano lo que es este chavismo, primero con la guerrilla colombiana, lo hizo Chávez, aún sin haberse juramentado como presidente, cuando designó a Ramón Rodríguez Chacín, y después, cuando ya en el poder, se fue oficializando su muy estrecha relación y sociedad con grupos insurgentes y el estímulo de bandas armadas. Primero fueron los círculos bolivarianos, son grupos armados, alimentados, sostenidos, alentados, protegidos por el régimen. Y lo está haciendo con mucho más descaro ahora Nicolás Maduro. Con la hipótesis, y no es tan peregrina, de que en algún momento, en lo que sería justamente la zona gris, y que en algún otro momento fue llamado la guerra asimétrica, que en algún momento estos personajes que no respetan nada y son sanguinarios, pues serían capaces de salir a la calle, masacrar a quien tengan que masacrar para defender al régimen. También hablas del control del relato, cómo justamente el régimen de Nicolás Maduro y anteriormente Chávez se han apoderado de los medios de comunicación, de las vías para comunicarlo y también del mensaje que llega finalmente a los venezolanos y también a la comunidad internacional. Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos más alarmantes, porque yo siento, Gaby, que no se están tomando, se ha subestimado este imperio de la trampa informativa que, que cuenta con muchísimos recursos y con una importante planificación y con la formación de expertos que tienen tomado el ecosistema del mensaje y tienen en sus manos el relato controlado. Y si bien, bueno, sí, yo sé que se hacen algunos esfuerzos, pero se subestima. Yo escucho incluso a grandes personajes con importantes responsabilidades en la región que no están atendiendo una situación tan delicada como la que significa que China, Rusia e Irán, en una cabeza de playa como Venezuela, tengan también control del relato. De hecho, está colocado en el reportaje las estadísticas en la cantidad de eventos decisivos en la geopolítica mundial en las cuales ha estado involucrado, ha sido utilizada Venezuela, en tanto el contenido del mensaje es increíble. Es decir, son un sistema poderoso, son un ecosistema instalado con muchísimos recursos que cada vez, como el salitre, pues cada vez se extiende más, se aprovecha de cualquier circunstancia. Incluso en el capítulo del ciberespionaje yo cuento cómo existe un sistema que, bueno, cuerpo a cuerpo marca a algunos influencers y los va ganando, a unos por extorsión, por chantaje, al amenazarlos, y otros porque los compra, porque tiene mucho dinero. Y bueno, eso es, frente a eso, lo único que nosotros tenemos es la verdad. Y esa verdad no llega, porque nos es casi imposible transmitir el mensaje. Hacemos todo lo que podemos para que esto que estamos conversando tú y yo trascienda. Y sin embargo, además con la tragedia de Internet dentro del país, llega a ser, bueno, una labor realmente titánica. Además que quienes se atreven a opinar en las redes o a darte un like terminan siendo perseguidos, muchas veces encarcelados, algunos han sido torturados, pasa de todo y no podemos. Tú hablas Y es justamente, algo que sí. no, en este caso, no es que se trata que no, invadan Venezuela para salir de esto. No, no. Es decir, ahora ellos tienen el control sin armas concretas, sin armas de las guerras convencionales, me refiero. Que tienen el control del sistema de comunicaciones, pero poderosamente. Creo que hacia allá debemos apuntar para poder avanzar en esta lucha.
Tú te refieres a la ayuda que recibe Maduro de potencias internacionales y escuchábamos recientemente al profesor Eduardo Gamarra de la Florida International University decir algo que me llamaba mucho la atención. Él decía que Estados Unidos debe prestar exactamente la misma atención y los mismos recursos que países como China, Rusia e Irán le prestan a Venezuela. ¿En qué sentido? Porque se ha dicho que puede ser mucha la ayuda diplomática y quizás con apoyo para el tema de la crisis migratoria, pero aquí estamos hablando, como tú lo señalas, de hackers, de asesoramiento militar, de las armas que llegan desde esos países hasta dentro de Venezuela. ¿Qué opinas tú con respecto a esta posición? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, porque es que además ellos no dejan cabos sueltos, ¿sabes? Ellos están atentos a todo, desde lo que parece más nimio, más pequeño, incluso intrascendente, hasta lo más relevante. Aquí estas potencias están asesorando a Nicolás Maduro y para hablar en concreto en lo que significan las comunicaciones, pero tú bien mencionas, no esconden los acuerdos económicos, los apoyos definitivos económicos y ni hablar de la parte militar. Y es muy grave y quiero adelantarme a una parte que también quiero con ello colocar la advertencia o la amenaza que se acerca en lo que es nuestro territorio hacia nosotros, y es que están expansivos hacia Colombia. Es decir, este sistema depredador no se conforma con un territorio. Consume, 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 quiere crecer, necesita crecer para sobrevivir. Entonces, cuando estas potencias ocupan tanto territorio y tienen toda esa permisividad dentro de un Estado, si van creciendo y se aprovechan de esa parte difusa que es el crimen organizado, por ejemplo, en tanto la guerrilla colombiana como el narcotráfico, todo significa un plan. En ese apetito de crecer, ¿qué puede pasar en la región? Vemos como Hugo Carvajal de alguna manera está relatando cómo tenemos 15 años financiando las izquierdas en Europa. Bueno, no nosotros, tanto Chávez como Maduro a espalda de los venezolanos, pero ya no solamente es unas maletas de dinero con efectivo, sino todas estas herramientas adicionales. Luego del diagnóstico, ¿qué nos queda? ¿Qué pueden hacer las regiones? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional ante una realidad tan compleja? Bueno, yo creo que en primer lugar deberían ver, sí, conociendo esto, qué es lo que sucede en su país, en cada región, que es consecuencia, porque insisto, nada es casual, porque todo es parte de un plan que es consecuencia de este proyecto expansionista, que además los efectos, es decir, el narcotráfico tiene efectos en toda la región, en el mundo entero. Y así lo que está haciendo con el tráfico del oro, porque es que además, como no tienen ningún límite moral y cuentan con la complicidad de grupos con sus iguales en otras regiones, pues rápidamente se extienden y pervierten a las sociedades, debilitan a las sociedades, fracturan la cohesión social y además hacen que se debilite la lucha. Como lo que estamos viendo, es decir, por mucho que tú hagas, llega un momento que estás tan desgastado, tan desahuciado, que es realmente casi imposible, no me gusta usarlo, pero sería casi imposible establecer un enfrentamiento para tratar de sacar a un tirano con este apoyo. Y eso es lo que hay que evitar. Y cada región que se vea en este espejo, que se vea seriamente. No es que porque ocurre en Venezuela no va a suceder en su país. Por eso advierto tan insistentemente con el plan expansionista. Se nos ha agotado el tiempo, Ibellice, pero quiero que ratifiques la página web donde pueden los venezolanos y extranjeros conseguir este trabajo de investigación. venezuelazonagris.com. Además, quiero invitar a unos lives que vamos a comenzar
empezar a transmitir en mis redes a través de Instagram. También preparamos un foro el 9 de diciembre donde debatiremos sobre este tema, es decir, todos los esfuerzos para que los venezolanos conozcamos y cada quien que saque sus conclusiones, pero seremos un país mejor en esta lucha si procesamos debidamente la realidad que estamos confrontando. Así es, en el diagnóstico están muchísimas de las claves. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Son las declaraciones de Ibellice Pacheco, quien es escritora, periodista, analista y quien justamente es la autora de este trabajo de investigación Maduro contra el pueblo y Venezuela planteada como una zona gris. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.